cruzamos selva, que atravesamos el Amazonas. Me robaron los Lumen. Ustedes bien saben, no teníamos absolutamente nada. ¿Cómo me deportan? Bienvenido una vez más al canal. Mi nombre es Malia, por si no me conoces. Y si no estás suscrito a este canal, no sé qué estás esperando, que no aprietes el botón que dice suscribirse. Vamos a empezar. Exactamente hoy se cumplen 3 meses de que nosotros llegamos a Uruguay. Sí, de esa hazaña que ustedes vieron y que tanto les gustó, que cruzamos selva, que atravesamos el Amazonas. Pero ¿qué ha sido de mi vida en estos 3 meses? Más allá de lo que ven ustedes y de lo que yo les enseño en las redes sociales. Hemos cumplido nuestro sueño de salir adelante. Si te quieres enterar de todo lo que ha pasado estos 3 meses, quédate aquí, no te muevas de tu asiento, acomódate, que vamos a empezar este video. Como ya bien ustedes saben, conseguimos trabajo a la semana de estar en este país. Yo me siento más que agradecida porque llegar a un país nuevo, que a lo que más uno le teme es a si consigo trabajo, si no consigo trabajo. Fue una bendición haber conseguido trabajo en tan corto plazo y totalmente legal porque mi trabajo contrata con pasaporte gracias a la vida. También cobramos nuestro primer sueldo. Hablo de primer sueldo porque en Cuba el sueldo, es como algo simbólico, algo que tú sabes que tú cobras todos los meses, pero que no dura para nada. Pero aquí, que puede ser que no dure tampoco, pero bueno, es más significativo. Nuestro primer sueldo decente de la vida. Obtuve mi cédula en menos de un mes, bueno, no en menos, en solo un mes, mi cédula uruguaya, que es mi documento nacional en este país, que eso no lo tiene casi ningún país, de que en menos de un mes tú puedas ya tener cédula, es decir, tu carnet de identidad, como le decimos los cubanos, eso también es otra bendición. Mírenla acá. Y eso a su vez te abre como montones de puertas porque puedes tener, ya una vez que tengas tu cédula uruguaya, puedes empezar a aplicar como para la residencia, puedes aplicar para otros trabajos. Teniendo eso ya se te abren 1000 puertas. Uy, qué clase de sol. Ya también tenemos casita. Nos rentamos un apartamentico nosotros solos. Después de que nos acogieran nuestros amigos por 2 meses. Le estuvimos pegando la gorra por 2 meses. Que ustedes también vieron el videito y sé que les encantó. Si no lo han visto se los dejo por aquí arribita. Un apartamentico que yo estoy enamorada de ese apartamento. De ahí me voy, únicamente que me voten. Y como ustedes bien saben, no teníamos absolutamente nada. Las 3 cosas que teníamos eran como lo más imprescindible y por suerte nos habían regalado, que era el refrigerador, el fogón y la cama. Pero sin yo ni pensarlo, una suscriptora un día me escribe por obra y gracia de la vida, me dice: me acabo de mudar, me quedaron disponibles, como me dijo ella, un sofá, una mesita de centro, una, no sé si es que le dicen ratonera, que aquí no sé, bueno, las mesitas esas como las de café que van abajo. Gracias a ella tenemos nuestro sofacito, que es hoy por hoy, es donde más tiempo paso. Y la mesa, no les puedo explicar. Bueno, no sé si ustedes lo saben, pero si no lo saben se los digo. Yo soy médico, graduada, doctora en medicina, y uno de nuestros propósitos es trabajar aquí como médico. Y les cuento que en estos 3 meses, bueno, ya tenemos nuestros títulos aquí, legalizados por Cuba y por la Embajada de Uruguay en Cuba, y legalizados en MINRED de aquí de Uruguay. ¿Cuál es el siguiente paso? Revalidarlo aquí como en el sistema, en el Ministerio de Salud de Uruguay. Y una vez que eso pase, hacer una prueba y después ya poder ejercer como médico. También otra cosa es que tenemos tarjetas y ustedes dirán: ay, en Cuba seguro que tenías alguna tarjeta. Bueno, pero no que sirviera para hacer compras por internet, que ustedes saben que ese es como el nuevo método de hacer compras a nivel, en esta nueva sociedad. De hecho, ya hice mi primera compra, me compré un micrófono para que ustedes me escuchen bien. Me costó bastante carito, pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Era eso? Que tengo tarjeta. Me robaron los Lumen. Realmente no sé si me los robaron. El lío es que no los encuentro. Después de un lavado que hice, no encontré más mi Blume y ahora ando lavando Blume a mano todos los días para que me dure toda la semana. Muy triste la vida. Otra cosa es, porque ustedes no se pueden quedar atrás, es mi canalcito de YouTube,
que se ha impulsado y ha llegado como más personitas estos últimos meses, que da la casualidad de en estos meses que estoy aquí se ha impulsado y ha llegado a muchísima gente más. Hemos crecido en el canal, que me parece que ¿cuántos tenemos hoy? Casi 80.000. Casi 80.000 suscriptores, más que agradecida. Porque yo no sé si ustedes lo saben, pero el YouTube es como un escape en el medio de como este nuevo empezar, que aunque se vea mucha sonrisa y mucha cosa, todos los nuevos empezares fuera de tu zona de confort son difíciles, y es como mi momentico en el que yo los hago feliz a ustedes y soy feliz yo. También me saludan en la calle. Yo no sé si es que Montevideo es pequeñito, pero yo todos los días saludo a alguien en la calle. Eso me da una alegría. Siempre empiezo como un poco como cortada, porque la gente en vez de decirme, oye, yo veo tus videos, no, la gente viene y me dice, Malia, ¿qué tal? Y yo digo, YouTube, sí, me encanta tus videos. Y yo, ay, gracias. No es un secreto de que Montevideo o Uruguay en sentido general es un país que es caro. Entonces eso me hace como cohibirme de comprarme cosas, aparte que hay que ahorrar, lo sigo viendo caro. Vamos a ver si les vuelvo a hacer otro videito, vamos a ver si en los próximos no sé cuántos meses o años que llevo aquí, ya empiezo a verlo como, yo no creo que los vea baratos. Debido a esto se ha acentuado mi tacañería. Todavía tengo los mismos 2 pares de zapatos que traje de Cuba, tengo los mismiticos. En estos 3 meses también ha aumentado como mi círculo social aquí en Uruguay. Empezamos solo con los amigos que nos acogieron y ya tenemos a montones de gente de Cuba que han llegado amigos de nosotros. Tengo muchas más amistades del trabajo, porque gracias al trabajo, el trabajo también como que te ayuda a ampliar este círculo social, y gracias al trabajo tenemos más amistades venezolanos, uruguayos, los cubanos, de todos lados. Parte del proceso de bautizo también, de empezar en una nueva ciudad, es pasar pena. Y por supuesto que uno de los ejemplos más comunes es coger la guagua en sentido contrario, darte cuenta cuando ya no hay remedio y cuando vas a llegar tarde al trabajo. Eso a quién le pasó, a nosotros, porque si no nos pasa a nosotros, ¿a quién le va a pasar? También, para no perder la costumbre de nosotros con los taxis, ustedes saben la historia de nosotros en Rusia, si no la saben se las dejo por aquí. Nos montábamos en un taxi los primeros días, que nos dieron vuelta, vuelta y vuelta, y por supuesto que nos cobraron más. Pero también a alguien le tiene que pasar eso, y a nosotros tiene obligado. Taxi, a Diel y María le obligado, eso es obligado. Y para no perder la costumbre, Dielito se marea en cuanto taxi, guagua y cosas que se mueva por la ciudad y pare en un pare y en un semáforo, a Dielito se marea. No sé qué voy a hacer con este niño, realmente ya no sé. No sé si es que él tiene como gustos de gente rica y necesita un carro manejado por él. ¿Cómo te falta, Pipi? Subí primero que tú. Probé mate por primera vez y a ustedes por poco les da un infarto cuando vieron mi video de yo en mi preparación del mate. Por poco me deportan. Conocí la emoción de lo que es vivir el mundial de fútbol en un país mundialista. También me quemé y todavía tengo la marca. Gajes del oficio. ¿Y cómo se me va a olvidar esto? Cobré mi primer aguinaldo. Oye, que te caiga un dinerito que tú no tienes pensado que te va a caer de así, que te caiga plan de imprevisto. Eso es una alegría que se le debería dar más a los seres humanos, es decir, a cada rato. Deberían hacer eso. No sé, una sugerencia. Y por último, ¿qué tenemos planificado para los próximos meses? Mira que vamos a chocar. Yo manejo. Bueno, maneja tú para hacerme cargo del video. ¿Cuáles son los proyectos? Bueno, primero, lograr revalidar nuestros títulos de medicina aquí en Uruguay y trabajar como médico. Ese es como uno de nuestros objetivos principales. La próxima vez que le haga este videito, pienso ya tener como al menos una licencia de conducir, aunque no tenga todavía el carro porque eso cuesta más, pero al menos la licencia. Si tengo el carro no me pongo bravo, pero bueno, hay que ver cuando le hago el próximo videito. Tiene que 10 años viviendo en Uruguay. Que ya ustedes saben cuál es el carrito que quiero yo, que es lo que le dicen como escarabajo. Esos son los que el que yo quiero. Adielito no comparte mucho esa idea, porque dice que él sabe lo que es carro viejo.
porque nosotros tuvimos un motorcito viejito que siempre estaba rotico el pobre. Y por supuesto, una vez que tenga el carro, conocer Uruguay así en un road trip así bien rico, así Adielito y yo conociendo el cono sur en nuestro escarabajo. Otra cosa que me encantaría, que es como un proyecto que tengo desde hace años en mi mente, desde Cuba quería hacerlo, pero bueno, en Cuba siempre estaba queriendo irme del país y nunca lo consolidé, es tener... ¿Qué te pasa? Es que María se pone a grabar y se distrae y yo vamos a pegar aquí. Es tener un localcito donde yo pueda impartir zumba. Ese es como mi sueño. Ustedes saben que me encanta bailar, me encanta todo lo que tiene que ver con el fitness, con el mundo esto de hacer ejercicio y todo eso. Y como mezclar esas dos cosas, ejercicio, música y baile, sería como mi emprendimiento soñado. En algún momento lo voy a hacer. Y hasta aquí el videito de hoy, no veo nada, me voy a despedir así mismo como la damita ciega. Si les ha gustado el videito, regálenme un like. Estoy tratando de abrir los ojos aquí. Coméntenme para ustedes cuál fue el logro más grande que hemos tenido en estos 3 meses. Suscríbanse si todavía no lo han hecho y compartan este videito con su abuela, con su prima, con su abuela, con su tía. Chao y hasta un próximo video. Bye bye. Aquí está producción diciendo que él no sabe a quién se le ocurre esto de ponerse a dar pedal aquí. No, hay una feria de comida para allá, comida callejera. Y mira aquí uno dando pedal. Y nosotros dando pedal aquí. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Pura! Por eso, después como voy a llegar.